Buenos días a todos. ¿Han descansado, imagino? ¿Preparados para más una jornada hoy? Más o menos. Bueno, yo creo que vamos a empezar bien, porque probablemente ya saben que a mi lado está el doctor Jorge Jiménez Martín. Ayer Guillermo hablaba que una hora más sería la capacitación, la formación de jueces, de abogados. Y Jorge es el director de la Escuela Judicial de España, del Reino de España, se dice. Creo que todos ustedes lo saben. Sí. Yo tenía muchas historias para contar de Jorge, que es mi hermano, pero bueno, voy solo a contar una. Hace un mes estábamos en Argentina, y él va a negar, claro, y estaban como 1000 personas escuchando a las ponencias, y yo solo por el simple hecho de decir su nombre, del nada empezaron todos a bater palmas. Y lo único que había dicho era Jorge Jiménez Martín, y todos. Y yo pensé, bueno, esto, yo no he dicho Lionel Messi, ¿qué pasa? Bueno, es una persona que... Es una persona que además de estar muy ubicada en América Latina, tiene una responsabilidad tremenda. Hablamos ahora mismo de eso con perfecto Andrés Ibáñez, que hoy la cuestión de la formación de magistrados es un desafío tremendo, porque hay casi una tendencia para devaluar lo que sea el pensamiento. Se opina mucho, pero se piensa poco. Y bueno, voy a pasar la palabra a Jorge Jiménez Martín para todos nosotros disfrutar de su charla. Bueno, muchas gracias a mi querido amigo José Manuel Igreja por la presentación y bueno, lo que ha dicho pues no es toda la verdad, porque él estaba diciendo que se sentía argentino y que pedía la nacionalidad como yo, y entonces la gente aplaudió por ese sentimiento de nacionalismo, o sea, mezcló las dos cosas y entonces salió así. Lo primero, darle las gracias tanto a Juan Antonio García Amado como a Amos Grajales por la invitación y darles las gracias también a todos ustedes por estar aquí. Yo lo que pretendía hablar cuando me invitaron y me dijeron si quería participar y como estos queridos amigos son tan buenos que te dan buffet libre para hablar de lo que quieras y uno ya va teniendo, bueno, determinadas experiencias o preocupaciones y va teniendo temas que le son más cómodos o le son más interesantes o son los que más le preocupan, pues cuando me hicieron esa invitación pensé que quizás por el entorno y quienes están aquí, que son abogadas, abogados, juezas, jueces, magistrados, magistradas, de toda Iberoamérica, pues que quizás sería una buena oportunidad hablar un poco del juez y las redes sociales. ¿Por qué motivo? Porque yo creo, y lo hablábamos con algunos colegas estos días, yo creo que las redes sociales están con nosotros y nos hacen la vida cada vez más fácil, y al igual que la nueva tecnología, pero todos los que estamos aquí, aunque hay gente muy joven, pues somos un poco analfabetos digitales, o sea, conocíamos el mundo sin internet, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Twitter, y de pronto lo hemos visto en una sociedad en la que tenemos esas herramientas que son muy útiles y que yo obviamente no estoy en contra de ellas, pero que nos generan espacios de discusión. Creo que David Ordóñez, como miembro de la Comisión de Ética Iberoamericana, el primer día comentó algo y ayer también salió alguna cosa, y creo que puede ser interesante, yo no pretendo hablar mucho, sino suscitarlo, o sea, presentar algunos casos reales que se han dado aquí en España, con el ánimo de que podamos compartir pues casos que se hayan podido dar en Iberoamérica, o casos que cada uno conozca,
y reflexionar un poco sobre esta situación, ¿no? O sea, y para hablar de esto, ahí tienen, bueno, yo creo que me voy a centrar más en el Twitter, porque el Twitter lo conocen, son 280 caracteres, antes eran 140, y es como el éxito del Twitter es ser muy rápido y muy automático para expresar opiniones, valoraciones, retuitear. Luego está el Facebook, que el Facebook pues, tuvo su época de gloria y tiene su época de gloria. Probablemente hay poca gente que no tenga un Facebook. Otra cosa es cómo lo tenga, si lo tiene con su identidad o qué foto tenga en el Facebook. Yo siempre cuento la misma anécdota cuando vienen los aspirantes a juezas y jueces, los que entran en la escuela judicial. Hacemos una semana sobre temas de la sociedad digital y vienen unos técnicos de Google y del INCIBE de aquí de León, y entonces es muy fácil, tú te puedes poner en cualquier Facebook y ver los Facebook de los chicos y las chicas que llegan, con su nombre, con su apellido y la foto típica que ponen, aquella foto en la que se ven más guapos, más guapas, con un trago o en la playa, en bikini y tal. Cuando empiezan a enseñarles los riesgos de las redes y cómo no tienen ningún tipo de seguridad, pues casi el 80% cierran automáticamente su Facebook porque saben que se exponen a que esas fotografías sean publicadas, sean difundidas, y hemos tenido muchos casos al respecto, pero digamos que el Facebook ya es algo como que sabemos por lo que vivimos, sabemos lo mal que nos sienta que nos etiqueten en una fotografía sin que nosotros lo sepamos, y fíjate, nos etiquetaron que estábamos en la fiesta de un abogado y ese abogado tiene litigios con nosotros en nuestro juzgado, uy, qué mal rato, quién fue el culpable, a lo mejor me enfado con el que me etiquetó, pero no me enfado porque qué hacía yo en esa fiesta celebrando o siendo invitado por ese abogado. Pero bueno, el Facebook, digamos que no está tan de actualidad para los jueces como el Twitter. Sí decía yo el primer día en la mesa redonda que era sorprendente para el CENDOC, el CENDOC es el Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial Español, que nos da una dirección de correo corporativa a todos los jueces. Pues era sorprendente ver que muchos jueces y magistrados se inscribían en el Facebook con su dirección de correo corporativa. O sea, donde se pone claramente que eres miembro del Poder Judicial. O sea, sin ser consciente de la bomba informativa que le estás dando a los dueños de Facebook. El Instagram, que tiene su éxito, el LinkedIn para los contactos profesionales, donde uno busca también mejorar su empleo, donde se pone en contacto con abogados y donde muchos lo tenemos. Y hay muchas otras redes sociales. Yo ya no entro en las redes sociales que supongo que desconozco si hay jueces y magistrados ahí, pero me imagino que como en todo lo habrá, de estas de buscar pareja, el Tinder, si habrá entrado con la dirección corporativa o no habrá entrado con la dirección corporativa. O sea, a mí lo que me preocupa de esto es que las redes están aquí y tenemos muchos códigos de conducta de cómo usar los medios informáticos que el Poder Judicial nos pone a nuestra disposición, pero la gente o no los lee, o los desconoce, o no lo sabe, y entonces está cometiendo errores de bulto en su propia seguridad, en su propia protección y en la protección de sus datos. Y para muestra un botón, el otro día lo hablábamos, que en estos días se había sabido que se había hackeado las cuentas de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del proceso, que habían llevado el caso del proceso. ¿Por qué? Porque tenían claves de seguridad que eran pues nombres de sus familiares, como el que pone en la maleta cuando va de viaje el 0000 porque no sabe cambiar el código y no lo quiere cambiar. Bueno, el tema es que se me ha ido. El problema de las redes sociales pues, es un problema también de calidad de nuestro Poder Judicial. Dice la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa que el buen funcionamiento del sistema judicial depende directamente del nivel de calidad de sus jueces, y la calidad de sus jueces, por supuesto, la calidad técnico-jurídica, la calidad ética, y yo creo que hay que profundizar y seguir reflexionando sobre estos temas, porque sorprendentemente, cuando uno examina, yo me refiero a los 5.538 jueces y magistrados que formamos la carrera judicial española, hay un déficit de formación y hay un déficit de conocimiento de los riesgos que implica una red social. Las redes sociales están muy bien porque nos ayudan a expresar la libertad de expresión que tiene un juez, un magistrado, nos ayudan a compartir conocimiento, a compartir información, nos ayudan a ponernos en contacto con personas, a tener discusiones súper interesantes,
pero hay veces que olvidamos las características que tienen esas redes sociales. Y una primera característica es que va dejando una huella de un perfil nuestro en todas las redes. O sea, hablábamos de por qué, que parece que estas redes nos escuchan, ¿no? Porque cuando yo estoy en el WhatsApp hablando con alguien, me recomiendo una canción y me voy al YouTube, automáticamente me sale la canción. Y dices, qué barbaridad. Claro, las conexiones y la transferencia de datos que hay entre una y otra hacen que sean un riesgo todavía mayor, ¿no? Estas redes nos ponen en contacto con mucha gente y estas redes tienen un problema, que lo que yo digo, o lo que yo expreso, tiene un efecto multiplicador, porque una persona se la pasa a una persona, ¿no? Bueno, pues pensemos solo en los WhatsApp, ¿no? Los WhatsApp, hace poco se suicidó una señora porque un vídeo suyo que había grabado, pues se transfirió por WhatsApp exponencialmente y aquello llegó y se fue de madre y lo había visto todo el mundo. O sea, todavía hoy yo creo que no terminamos de ser conscientes de los problemas que tiene. Hay veces, bueno, yo creo que todos lo hacemos, recibimos un chiste o una broma o un audio y automáticamente lo pasa. O una foto de alguien y automáticamente la pasa, sin saber propiamente los problemas o las circunstancias que puede tener. Pero bueno, me gustaría centrarme, como os decía, en el juez de las redes sociales. Y para eso, la presentación pues tiene como tres partes, ¿no? Una de presentar una serie de casos, circunstancias reales para la reflexión. O sea, no digo si está mejor o está peor, cada uno que saque su conclusión. O sea, una segunda parte que es lo que se dice éticamente, o qué es lo que dicen las comisiones éticas de los distintos estados al respecto, y una tercera parte de un poco de reflexionar o sea, qué opinión o qué conclusiones podemos sacar. La primera es un caso, no sé si conocéis, pongo la noticia, en el 2017, bueno, llevamos 1.003 víctimas de la violencia de género en España desde que se aprobó la ley especial, y en el 2017 uno de los fallecimientos, una mujer de Madrid, primera víctima de la violencia machista en el 2017. Entonces, en ese Twitter, un compañero magistrado, Antonio Salas, que es un magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, como está en las redes, es un dato que cualquiera puede ver, porque está en las redes y está ahí, porque lo publicó él, pues la Sala Primera se dedica al ámbito civil, que podríamos justificar que esto pues, no dejaba de ser un ámbito penal. Pues lo primero que dijo ante eso, pues que esto era un problema gravísimo en nuestra sociedad y que desgraciadamente es muy difícil de solucionar y que es una manifestación más de la maldad. ¿Tenía necesidad de publicar algo? No sé. Lo mismo una mala tarde la tiene cualquiera, o una tarde de aburrimiento, o a lo mejor también quiere un poco, como hay muchos compañeros que están en las redes, hacer un poco de pedagogo en las redes de lo que está pasando en el mundo. Claro, le contestaron inmediatamente. Una cosa que tiene las redes es que yo no tengo el perfil de identidad de quien me contesta, yo no sé quién me contesta. Ahí pone que se llama el búlgaro y puede ser el vecino de la esquina o puede ser el ruso, puede ser un grupo de opinión fuerte. Entonces siguió y lo que soltó fue que yo entiendo que no se puede generalizar sobre las causas. Si la mujer tuviera la misma fuerza física que el hombre, no pasaría esto. Y aquí ya la cosa se desmadró. Se desmadró y nuestro compañero Antonio Salas se hizo trending topic. Trending topic es de lo que más se habla en un país, en un entorno, durante un tiempo determinado. Y se fue calentando la cosa y siguieron contestándole y claro, aquí los expertos de Twitter dicen que hay dos cosas que no hay que hacer, es entrar en la discusión con gente que no conoce y con gente que te va a decir, bueno, pues entro en la discusión, la sensibilización como medida creo que ha servido de poco, al que es maltratador no le importa, siguió la discusión y ya empezó a defenderse. Yo no he negado el machismo, lo que digo es que en igualdad de fuerza física habría menos machismo. Es una opinión que no sé por qué molesta. Aquí sería válido el dicho de no aclares que oscurece. Cada vez que vaya a aclarar, pues te va a meter en 140 caracteres o 280 caracteres, te va a meter en informe. ¿Cómo se presentaba Antonio en la sala, Antonio Sala en Twitter? Como magistrado del Tribunal Supremo. O sea, como magistrado del Tribunal Supremo. Entre Madrid y Murcia, en Twitter está lo mejor y lo peor del ser humano. Todos hablamos de lo que no sabemos, pero uno más que otro.
Esa es la definición que no le ha puesto nadie, que uno se pone en el Twitter. Puedes elegir ponerte o no ponerte. Puedes elegir llamarte Antonio o puedes llamarte Paquita. Pero él eligió ponerse ahí. Y eligió tal. ¿Qué reacción tuvo esto en las redes y en los medios de comunicación? Pues que va a tener. Lo llamativo, lo que es noticia, es que un juez del Supremo crea polémica en Twitter al atribuir la violencia de género a las fuerzas del varón. Un juez del Supremo, fíjense que no es Antonio, es un juez del Supremo. Achaca la violencia de género a la maldad del ser humano y a la mayor fuerza del hombre. Un magistrado del Supremo pone en duda que el machismo esté detrás de la violencia de género. Un juez del Supremo cree que la violencia machista existe porque las mujeres tienen menos fuerza. Y hasta ahí. Un caso. Otro caso. Otra compañera magistrada, que luego les diré quién es, también es público, estaba en su juzgado poniendo una sentencia y estaría con el Twitter abierto, y en pleno calentamiento de Twitter vio algo que le gustó, pues lo que hizo fue sacarle una foto a la portada del atestado policial que ahí tienen. Y intentó tomar una precaución, tapó el vehículo, matrícula y el nombre del investigado. Pero claro, colgó a la red todos esos datos de qué diligencia, el número de Guardia Civil, en qué sitio. Además, no sé si se comprueba desde ahí. Si uno coge su móvil y aclara un poco el negro, ve el nombre de identidad de la persona y ve el nombre de la matrícula. Con lo cual se generó la oportuna... Aquí ya todos los seguidores de la señora magistrada, que se identifica como magistrada, se ve el número de matrícula. Mira, EGC 512 y el instructor es tal. No entiendo cuál es el problema, tal. Se sigue viendo la matrícula. Un caso más. Otro caso, de la misma persona. Esta persona tiene un conflicto, bueno, es una magistrada que se metió se presentó a las elecciones, luego se presentó al Consejo, ahora se ha vuelto a presentar al Parlamento, a las elecciones y ha sido elegida, pero estando de juez, pues tenía un conflicto con este señor. Este señor se llama Juan Santana y es un periodista del entorno donde ella trabaja, con el que tiene malas relaciones. Este señor periodista se pegó un guantazo, el pobre hombre, que también llama la atención, se pega un guantazo y lo que hace la gente es sacarse una foto de la cara que tiene y la publica en Twitter. Mirad cómo me he quedado. Entonces, dada la mala relación de la compañera magistrada, no tuvo otra ocurrencia que compararlo con el rey. En respuesta a Carlos Sosa, ¿quién es? El rey. Es muy divertido por la originalidad de la creación, pero no deja de ser una magistrada que entre sus procedimientos puede tener procedimientos por injuria o... Claro, inmediatamente alguien en la red le dijo, oye, perdona, dice, pero te estás mofando del periodista este que se llama Juan Santana con una imagen de un accidente que sufrió y lo comparas con el rey. Entonces ya ella se da cuenta, según ella, dice, pero no es el periodista, no es el periodista y lo quitó. Pero otro caso. Vamos a casos más neutros y menos directos. Otro compañero que está en la Audiencia Nacional, que saben que es un juzgado de especial sensibilidad por las causas que conoce, llevaba un caso por unos tweets que un concejal había escrito contra una víctima del terrorismo. Bueno, decidió archivar el caso y publicó la resolución por Twitter. O sea, el magistrado en su cuenta de Twitter dijo, ya está la resolución del caso tal. Y entonces, ¿qué sacó la prensa? Inmediatamente el juez colgó en Twitter el auto de archivo del caso Zapata media hora después de notificarlo. Entonces el problema era que no lo sabían ni lo conocían ni las partes cuando se difundió por Twitter. Ahí cada uno dirá. Otro problema. En el caso del proceso, en el caso de la independencia de Cataluña, uno de los miembros que formaban una de las salas, no la sala de enjuiciamiento, sino la sala que veía pues, los distintos recursos de apelación y tal, es conocido por todos que es vicepresidente de una asociación judicial. Y entonces uno de los acusados plantea una recusación contra este señor porque la asociación a la que pertenece
publica tweets que reflejan una manifiesta animadversión hacia el independentismo. Entonces eran Twitter donde pues salía el símbolo de inocente, nos acabamos de registrar como asociación judicial de la Tabarnia, es decir, la parte española independiente de Cataluña, otro de los acusados renuncia a su escaño y abandona la política, entonces ellos le dan las gracias, y una serie de Twitter todavía más agresivos que esa asociación en una práctica muy activa, asociativa contra la causa independentista, se generó. Y eso hizo que se generara un incidente de recusación que al final no prosperó por tema de plazo temporal en el que se formuló. Bueno, esos son circunstancias que se han dado y circunstancias que se dan que no han dado pie a ningún tipo de sanción disciplinaria. O sea, ninguna de esas, es cierto que alguna de ellas dio lugar a la apertura de algún expediente, pero ninguna de ellas ha dado pie a ningún tipo de sanción disciplinaria. Con lo cual, ahí están. Pero luego hay otra serie de personas y de compañeros que siguen estando en la red. Hay algunos que lo hacen con su denominación, diciendo que son jueces, magistrados, que son fiscales y a veces dónde están, y otros que utilizan pues seudónimos como este que hay aquí, La Pelo, que se identifica como jurista, soñando con historia antigua, habitualmente bailando con mi Ducati, frecuentemente viviendo siempre miscelánea. Este es muy divertido porque tiene un hilo de presentación donde cuenta un juicio que tuvo donde las gambas sufrieron estrés porque había unos ruidos del vecino y el señor tenía unas gambas en un acuario, las gambas sufrieron de estrés y en el juicio se veía el estrés que sufrían esas gambas y si era por los ruidos, no era por los ruidos y demás. Entonces, compañeros que se identifican con un nombre figurado, en este caso, por ejemplo, meses después hubo una cuenta de estas de Anonymous Cataluña y tal, que desveló la identidad de todos ellos. Es decir, publicó, detrás de La Pelo hay una magistrada que se llama tal, 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 y que ejerce en tal juzgado. Y estos tweets son todos de ella. Si veis la cuenta, bueno, pues es uno de los compañeros que usa el Twitter con ese afán pedagógico de decir, pues yo voy a explicar lo que es realmente la justicia, pero al mismo tiempo que la explica, pues al final ya retuitea, opina, dice, te mofa y te cachondea de lo que hay. Otro caso, por terminar con los casos. Daniel Cafín, el teniente Cafín, también es muy curioso este caso porque era un compañero fiscal que se dedica a los delitos tecnológicos, o sea, se dedica a los delitos informáticos. Y entonces, para combatir los delitos informáticos, se dice que lo más interesante es hacerse una cuenta con un seudónimo y empezar a opinar. Y entonces, uno de los tuits que puso, pues muy bien, señores independentistas, habéis liberado a los catalanes de la opresión de la privacidad de sus datos personales. Imbéciles. Este es mucho más agresivo, porque si veis los twitters, pues llama a un parlamentario, le llama tonto polla, no sé qué. ¿Qué pasó? Que al final sacaron su identidad. Y a raíz de un tuit, y él ya desveló su identidad. Obviamente, como sabía que se llamaba Jorge Bermúdez, pues ya se puso la cuenta Jorge Bermúdez, pidieron su comparecencia en el Senado, que como un fiscal que estaba persiguiendo delitos, pues insultaba a un señor porque habían pedido unos observadores internacionales en el juicio y demás. O sea, y sigue operando en la red, no tan activo ni tan beligerante en plan ofensivo, pero si examinamos los tuits de antes que siguen en la red, pues los insultos y las opiniones son de lo más variados. Como esto hay miles de ejemplos, Hay ejemplos también que podríamos decir, pues mira, son más reales o son más sensatos, donde el juez o la magistrada se presentan con su identidad y dicen que son magistrados y hacen un esfuerzo diario de explicar por qué las decisiones son así o por qué no son las decisiones así. Pero si examinamos o si vemos sus cuentas, al final el 80% entra en el debate con cualquier guerrillero de las redes que le dice lo primero que piensa. ¿Qué situación tenemos ante eso? ¿Qué hacemos ante esto? Pues si uno examina las normas de los países de nuestro entorno, si te vas a Inglaterra, pues en Inglaterra lo que te dice en la guía de conducta judicial es que no está prohibido estar en las redes sociales, obviamente. O sea, la libertad de expresión del juez, del magistrado es lo primero y las redes sociales no son malas en sí mismas.
Pero lo que viene a decir en Inglaterra a los jueces es que hay que ser muy conscientes de la necesidad de comportarse en las redes sociales. Muy, muy conscientes. Y que recomienda que no se identifique uno como juez o magistrado por el daño que puede hacerle a la confianza en la justicia y que intenten que no utilizar expresiones que dañen la confianza que se tiene en la justicia. Incluso insiste en Inglaterra que da igual que vayas como anónimo o como no anónimo, que cuide mucho las expresiones que hace. En Francia, por ejemplo, ¿qué pasó? Hubo un magistrado que en pleno proceso tuiteó sobre el proceso y lo sancionaron, obviamente. Le tuvo eso. O sea, se puede utilizar las redes, pero la recomendación, obviamente, es que no hagan ningún tuit ni ningún comentario sobre juicios que tienes que te llevarían a una sanción disciplinaria. En Estados Unidos, pues la American Bar Association dice que pueden participar, que el problema que hay es una falta de control de lo que los demás postean, o sea, que te pueden decir lo que quieran y que claro, que ahí el uso de las redes tiene un riesgo para el jurista, para el Poder Judicial, y que hay un conflicto de intereses, y que en ese conflicto de intereses pues, hay que andar con extremo cuidado en cuanto a la participación en las mismas. En Costa Rica, en Costa Rica hay una recomendación, y en esa recomendación que sobre el uso de las redes sociales dice que el ser humano es indivisible en sus dimensiones humana, ciudadana y laboral, y que el identificarse como una persona que pertenece al Poder Judicial, que pertenece al ámbito judicial, pues genera un riesgo y genera también la creencia de lo que está diciendo esa persona puede ser la posición oficial de ese órgano. Que a eso me recuerda a lo que os presentaba al principio, cuando Antonio hablaba de la violencia, todos los medios decían un juez del Tribunal Supremo. O sea, no identificaban quién, sino metían rápidamente al Tribunal Supremo. En Costa Rica, que debe ser un problema también, hay una especial referencia a otra de las cuestiones de las redes sociales que podría generarnos problemas, y es qué contactos tenemos, qué amigos tenemos, a quién seguimos y quién nos sigue. Tiene más problemas a quién seguimos. O sea, esa amistad de esos amigos que pueden ser contrapartes de los procesos, pues pueden generar dudas en cuanto a la objetividad nuestra imparcialidad y cuanto a la confianza. La Comisión de Ética Iberoamericana, que creo que lo explicó un poco aquí David el otro día, dijo que el juez, cualquiera que sea el puesto que ocupe la jerarquía, tanto que sea la de primera instancia o sea un juez del Tribunal Supremo, debe ser muy consciente del propósito que se persigue al ingresar o participar en una red social. Entonces, en ese sentido, insiste mucho, y es la única comisión de ética que insiste en ello, en la necesidad de dar formación a los miembros del Poder Judicial sobre los riesgos que suponen las redes y sobre todo un aspecto fundamental sobre la forma de autoprotegerse en esas redes. Cómo esos datos pueden quedar muy protegidos, que a veces lo desconocemos, que en la misma aplicación, cuando estoy aquí, entrando en la aplicación o obteniendo un usuario, si yo bloqueo determinada parte de la hoja de inscripción, estoy protegiendo esos datos personales. También incide mucho en que hay que valorar los contactos que puedo tener, incide en los riesgos que tiene para el juez y su labor el participar ahí, que hay que asegurarse de conocer con quién compartimos la red y qué opinamos, y que hay que tener presente, y esto es fundamental, o sea, que toda comunicación, especialmente escueta o fuera de contexto, puede dar lugar a un malentendido que es totalmente impensado para el emisor. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, creemos que todo el mundo nos va a entender y que en esto, en las redes, como dice la Comisión de Ética, es fundamental saber que uno, en el momento en que entra ahí, se expone a lo público de una forma exponencial. Yo siempre le digo a mis alumnos que lo mismo que uno se piensa dos veces que no tiene sentido dar una rueda de prensa a los medios de comunicación porque eres el juez que lleva un caso y porque te tienes que proteger y no sabes por dónde te van a salir en esa rueda de prensa, porque hay gabinetes de comunicación y tú no eres ningún comunicador y el gabinete de comunicación lo hará mejor. Es sorprendente cómo para participar en el Twitter no pensamos en la repercusión que tiene esa parte
exposición pública. Las medidas de seguridad que son fundamentales, las contraseñas, los cambios de contraseña, y en España, ¿qué es lo que ha dicho la Comisión de Ética Judicial en España? La Comisión de Ética ha sacado ahí un dictamen. Lo que pasa es muy complejo en el ámbito de la ética sacar una conclusión, pero yo personalmente sí echo de menos que se hubieran comprometido un poco más, porque al final la ética corremos el riesgo de decir todo y no decir nada. Y entonces, al final, lo que concluye la Comisión de Ética son obviedades, ¿no? Que la participación de los jueces en las redes sociales no es contraria a los principios de ética judicial, eso es cierto, pero la forma de presentarse o intervenir, pues sí es verdad que puede generar riesgo. Eso es también cierto, que pueden verse afectados. Entonces, lo que dice la Comisión de Ética es que no puede prohibir que el juez se presente como tal, y dice que puede presentarse como tal y que tendrá que hacer una valoración en ese ejercicio de la libertad de expresión, pues de si está expresando en las redes sus opiniones particulares o no. Y en todo caso tendrá que presidir esa participación, la prudencia, y deberá de valorar pues, mucho la forma de que eso afecta a su imparcialidad. Yo la experiencia que tengo cuando hablo con los compañeros es que todos tenemos, y supongo que coincidirán, un sentido de la imparcialidad muy alto, demasiado alto. O sea, todos nos sentimos muy imparciales. O sea, y además nos cuesta y nos cuestiona que alguien dude de nuestra imparcialidad. O sea, a mí me sorprende muchas veces cuando se van los jueces jóvenes, todavía te llama alguno a preguntarte alguna cosa, y hace 2 días me llamaba una chica muy ofendida porque la habían recusado, que estaban dudando de su imparcialidad. Pero bueno, si eso es un instrumento legal, si es un instrumento, una garantía de la parte, ¿a ti qué más te da que duden de tu imparcialidad o no duden de tu imparcialidad? Ya se verá. No, pero es que yo no soy imparcial. O sea, con esto el problema es que cuando tú pones en manos del propio juez que valore su imparcialidad, que nunca uno va a decir que yo que voy a ser imparcial opinando aquí sobre esto. Pero claro, el día que tú te veas ante un caso y te presenten los tweets que tú has dicho sobre el caso, yo creo que más de uno se va a poner más que colorado. Y termina la Comisión de Ética diciendo una obviedad, que el juez debe evitar hacer referencia directa o indirecta sobre aquellos casos o asuntos de los que esté conociendo. Pero eso es que es totalmente obvio, es que podría dar a una responsabilidad de tipo disciplinario. Pero bueno, por terminar, algunas reflexiones. O sea, yo en esto creo que la formación, o sea, falta formación, pero de forma exponencial. De forma exponencial. Yo cada día veo más que el arma de destrucción masiva que tenemos en la mano no sabemos cómo gestionarla. O sea, creemos que lo sabemos, pero tenemos fugas por todos lados. O sea, y estos aparatos, desde el momento que saben en qué sitio geográfico estás por la conexión con la antena, todo lo que tú le metas, pues, o sea, a mí me da un miedo terrible y creo que toda formación es poca. Por supuesto que estoy a favor de las redes sociales, o sea, no tengo en mi planteamiento que se limite esa libertad de expresión, pero sí tengo dudas en cuanto a la identificación de las redes sociales como juego magistrado. O sea, yo personalmente, o sea, mi consejo cuando participo en alguna cosa de esta o en la formación de los jueces es decir, no te identifiques nunca como juez o magistrado. O sea, no sé, yo tengo un sentido muy purista y yo creo que cuando estoy ejerciendo la jurisdicción es cuando estoy investido de ella en mi juzgado y con mi caso. Y yo no tengo necesidad de presentarme en ningún sitio como tal. En la medida que me estoy presentando como tal, se me está escapando a raudales mi acervo judicial, ¿no? O sea, los riesgos a los que me someto son exponenciales. Entonces, no veo ninguna necesidad en presentarme como tal. O sea, mi recomendación es participa en las redes sociales, cuídate y cubre tu identidad. Cubre tu identidad, pero cúbrela con un sentido un poco de lógica, porque tu identidad no va a quedar siempre secreta, se va a poder saber. Entonces no te pongas un nombre, no sé, el opresor, no sé, por decir alguno, un nombre que te dé el facha, o sea, un nombre neutro, ¿no? O sea, porque definiéndote como una identidad también puedes estar dando mucha información tuya. Claro, hay un principio de ética nuestro que dice que
que un comportamiento en la actividad que sea reconocible en la condición de juez, que no comprometa o perjudique la percepción que un Estado democrático de derecho tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial. Con ese principio, para mí me genera muchas dudas. Es cierto que hay muchos compañeros, y yo ahí los respeto porque no creo que sea nada malo, pero a mí me genera mucho conflicto, que se presentan como tales, soy juez, soy magistrado, y van a esa labor pedagógica de enseñar. Pero es que al final, yo lo dije el primer día con los gabinetes de prensa, ¿no? Hay una tendencia en el Poder Judicial a reclamar que haya portavoces jueces para defendernos. Yo no estoy en nada a favor de que haya un portavoz juez que me tenga que defender y tenga que hablar del caso. Prefiero que me hable un gabinete de prensa, que un periodista especializado que conoce a los periodistas, que puede parar la noticia, puede tratarla de una forma, lo hará mejor o peor, pero estoy más seguro con un gabinete de prensa que con un compañero que se convierta en portavoz de la resolución que yo diga. Entonces, cuando ve en las redes a un juez, a un compañero magistrado, identificado como tal, haciendo esa labor pedagógica, pues, hijo, somos, no sé los restos de países, somos 5.538 y hay veces que uno piensa que son 5.538 formas distintas de pensar ante un problema jurídico o ante lo que hay que plantear en la dificultad del problema. Otro problema son los retweets. O sea, claro, si yo me meto en la dinámica de Twitter, antes o más tarde yo haré retweet. Y ahora, ojo con lo que yo retuiteo. ¿Qué hago? Una información, digamos, oficial del Poder Judicial, o ya me meto a retuitear las cosas que dice un partido, las que dice otro. ¿Dónde está ahí la prudencia? O sea, el problema de la prudencia de los valores éticos, como decía también, es que al final el listón se lo pone uno, y si la Comisión de Ética Judicial tampoco te lo pone, al final todo va por ahí. Los seguidores, o sea, en los seguidores pues ahí te pueden tachar de un problema que se relaciona con la integridad y un posible favoritismo en función de quiénes tienes de seguidores. Y yo creo que al final lo que viene a decir las comisiones éticas y en concreto la nuestra, es que dentro del Poder Judicial, y Dios nos libre de que no puede existir un modelo de conducta único, porque no hay creo que era Leandro el que lo decía el primer día, el prototipo de juez, no hay un prototipo de juez único, hay unos valores que son los que garantizan nuestra Constitución hacia los que trabajamos, pero al final el modelo de conducta no deja de ser una cuestión personal, y al final parece que yo soy el que más sabe si eso va a comprometer mi apariencia de imparcialidad o la confianza que la sociedad tiene en mí. Yo creo que la función pedagógica y las declaraciones que se hagan en Twitter, al final tú las lanzas al espacio exterior y se te van de las manos. Y lo peor es la precipitación. Y si veis los casos que yo ponía al principio, muchos de ellos están basados en esa precipitación. Yo rápidamente mando y luego pienso. No pienso y luego mando. Si yo pensara, no lo mandaría. Yo siempre, a mis alumnos hay un patrón de conducta que les digo. Digo, antes de hacer una cosa, piensa qué opinaría si esa cosa la hiciera el peor de tus enemigos. Porque al ser el peor de tus enemigos, lo mirarías, wow, ¿cómo se le ocurre esto? ¿No? Entonces aplícatelo a ti, que seguramente no lo harás. Porque si ya te pones en el caso... Entonces, yo creo que no hay una solución, y termino aquí. O sea, no hay una solución, no se puede decir que no se participe, y sí se puede incidir en demostrar los riesgos y los problemas que suscita eso. Y yo creo que esto no ha hecho más que empezar, porque a medida que uno pueda ir viendo lo que publican los jueces, empezará a haber recusaciones y habrá más cosas, porque yo lo haría. O sea, porque si en la escuela también, cuando tienes la formación y llevas ya un tiempo con los chicos, hay otra cosa que a mí me gusta siempre decirles, es pensar cuál de vuestros compañeros os gustaría que os juzgue. Y el que lo tenga, que me lo diga. Y hay un silencio total. Digo, ¿qué pasa? Que ninguno, ¿no? No, digo, mira, claro, os conocéis mucho. Digo, claro, ese es el problema, que os conocéis. Que la justicia es ciega para el ciudadano porque generalmente no conoce al juez, pero os conocéis. Pero si yo me estoy dando a conocer por las redes, llegará un momento en que la sociedad diga, yo no quiero a un juez que es un ultra tuitero, que a la primera retuitea, o sea, y eso yo creo que hay que cuidarlo. Muchas gracias, y cualquier opinión o discusión es bienvenida.
cuestiones que quieren plantear? Ok. Con relación a los jueces, para removerlo o cambiarlo a otro tribunal, ¿toman en cuenta eso de las redes sociales? Nada. No, hay una inamovilidad, aquí solo se mueve por concurso de traslado voluntario o por sanción cuando se incoa un expediente disciplinario que dé lugar a un traslado forzoso. Y otra cosa con relación a eso, ya que usted mencionó a Francia, ellos tienen una ley con relación a lo que pueden hacer los servidores públicos, que no pueden, o sea, no pueden expresar y no pueden portar nada que sea político, nada que sea religioso. ¿Ustedes también tienen? Nosotros no. ¿Ustedes pueden andar con una cruz ahí sin problema? Bueno, con una cruz, ¿en qué? En la sala. Hay tribunales que todavía tienen un crucifijo cada vez menos. O sea, pero todavía hay algunos que tienen, pero no, en principio no. Por favor. Excelente la exposición, Jorge, como siempre. Y realmente entonces, yo no tengo Twitter ni Facebook, nada, porque realmente si uno va a ingresar a eso es para hacerlo libremente. Y si está tan abocado en preguntar, hay colegas que sí se ponen a decir con opiniones, inclusive algunas que no son jurídicas, entonces corre ese gran riesgo que uno debería cuidar de que empiecen las contestaciones. Además, puede ser que, conociendo que es juez, porque finalmente, aunque sea anónimo, sí se puede saber, pueden decir algo respecto a uno. ¿Y qué hace uno? ¿Contestan o se calla y parecería como que está admitiendo? Claro, ahí igual tú has dado la clave, si es que la mayoría de los problemas salen porque uno se calienta y empieza a contestar. Y una parte muy importante que no sabemos y que se irá sabiendo y que, bueno, se sabe, hay muchas cuentas fake, muchas cuentas falsas, muchas cuentas que se crean solo para generar ataques o corrientes de opinión, troles de esto, y además no basta, tú ves una cuenta que se acaba de crear este año y sin seguidores es un troll de esto. Y claro, y te encuentras jueces que todavía no saben que existen esas cuentas y contestan al primero, ¿no? Yo, vamos, estoy seguro que la mayoría de los casos con una buena intención total, ¿no? Voy a explicarle no sé qué. Pero ¿cómo explicas tú una cuestión jurídica en 240 caracteres? O sea, el éxito, 280. El éxito del tweet era que era 140. Luego se amplió a 280. Y ahora la mayoría de la gente hace los hilos que son interminables, donde empiezan a escribir. O sea, tienes 30 hilos para enterarte de lo que quiere decir alguien, y entre medias 40 contestaciones. A esto no estoy de acuerdo, y el otro que le dice, no, pero léeme en el hilo, que todavía no he terminado, que te estoy exponiendo mi razonamiento. Y estás discutiendo con alguien que no sabes quién es, que no le ves que no sabes si vale la pena entrar a discutir. Es que, o sea, al final, yo hay veces que me pregunto si no equivocamos la profesión cuando nos gusta tanto entrar ahí, ¿no? Por lo que dijiste, Jorge, la Comisión de Ética, ¿no?, en España sacó un dictamen, pero que no tiene ningún tipo de imposición o de sanción disciplinaria, simplemente como una guía. Sí, la comisión es que solo da guía, pero al final el dictamen de la comisión, cuando uno conoce los miembros de la comisión y una comisión al final, pues no puede darte ninguna sanción disciplinaria, sino al final son principios y conclusiones que sacan. A mí ese dictamen me parece que es un canto a la paz, o sea, todo. No te voy a decir que no puedes participar en las redes, porque me estarías diciendo que estoy limitando tu libertad. Y además también hay que entenderlo. O sea, en España, aunque parezca sorprendente, la aprobación de los principios éticos ha sido muy controvertida. O sea, de hecho, las asociaciones judiciales estaban todas en contra de ellos, decían que no era necesario tener unos principios éticos. Era bastante sorprendente que tuviéramos un código de ética iberoamericano donde nosotros habíamos tenido una participación activa con Manolo Atienza, con Rodolfo Vigo, y que en España no tuviéramos esa sensación de aplicación de ese código de ética iberoamericano. El Consejo General aprobó que ese código sería aplicable mientras se aprobaran los principios de ética judicial.
Y los principios de ética judicial para aprobarlos han tenido una oposición de las asociaciones judiciales rotundo, de que no eran necesarios, que era una forma de control, de que era una forma de intentar imponer conductas o modelos de juez, que de ahí se puede entender la sensación o la necesidad de la Comisión de Ética Judicial de no pronunciarse más expresamente, porque al final no tiene, tiene que ganarse una cierta legitimidad. O sea, hubo un proceso de elección de los miembros que no participó mucha gente en la carrera judicial. O sea, creo que el que, si no, los que lo sepáis, compañeros que estáis aquí, creo que el que más votos sacó, creo que fueron 1000 votos. Y somos 5500. Entonces, en ese, es decir, sí, puedes participar, tienes libertad de expresión, pero claro, ten cuidado cómo participas. Bueno, no está mal que lo hagas con un seudónimo, no está mal que lo hagas con tu identidad, pero ojo con la prudencia de lo que digas, ojo que, o sea, al final, para decirme eso, a lo mejor no era necesario tanto dictamen, ¿no? Aparte de que los dictámenes de la Comisión de Ética los puede pedir mucha gente y hay veces, o sea, a mí, y es opinión personal, no que lo sepa, que a mí me parece que este estaba como muy teledirigido para hacer un pronunciamiento sobre eso porque se estaban pronunciando muchas comisiones de ética y como que aquí hacía falta decir algo. Pero perfecto, quería. Perfecto. Sí, en una primera aproximación yo no sé si decir que a un idiota como algunos de los que hemos visto al principio, a lo mejor es que se les vea, porque a lo mejor genera anticuerpos. Pero me pregunto si lo que hay anticuerpos no genera contagio. Con lo cual, yo recuerdo que hace ya bastantes años, en algunos medios como este, hacíamos sobre la sentencia in voce y llegábamos a la conclusión de que tiene peligros. Es decir, que hay que reflexionar los casos, que hay que darse un respiro, ¿no? Hay incluso someterse a la prueba de la escritura para ver si la prueba corre y se puede decidir. Y ahora resulta que jueces que están obligados a operar con este criterio, que en definitiva exige una cierta madurez cultural, se pueden entrar en una dinámica como esta que lleva directamente al disparate, a la irreflexión más absoluta, a repentizar sobre la marcha y a decir lo primero que te viene a la cabeza. Sinceramente, yo creo que hay una incompatibilidad estructural entre esos medios de comunicación o de expresión y lo que debe ser la buena cultura del juez. Creo que ahí hay un problema insalvable. Yo recuerdo hace unos años, con el caso Garzón, recuerdo que una persona como Zaffaroni, un magistrado importante y demás, una mañana se levantó, supongo a la hora del desayuno, y se le ocurrió opinar sobre el caso Garzón sin tener absolutamente ninguna idea. Y no dijo más que disparates. Claro, si esto le pasa a un sujeto de la calidad cultural y técnica de Eugenio, ¿qué puede pasarle a cualquiera por lo que estamos viendo hoy? Yo no sé si se puede prohibir o no, pero habría que generar algún tipo de cultura para que la gente entienda que hay medios de expresión que son rigurosamente antagónicos con lo que cabe exigir de otro. Y no puede ser ese idiota del Supremo que sale por la mañana a decir tonterías, que como le provocan vuelve a decir más tonterías. Y se genera una dinámica que dices, bueno, a lo mejor no es malo que sepan que hay idiotas también en las salas de los no me parece que sea entendido, ¿no? Yo estoy verdaderamente asustado. Leyendo esto estoy asustado. No se puede entrar en esa dinámica. Ya se ha discutido mucho sobre la colaboración entre bueno, plantea sobre eso, porque ya hablo sobre un artículo en medio de comunicación que obliga a reflexionar, hay que escribirlo, que lees, eso crea distanciamiento, ¿no? Pero esto es una locura. Totalmente de acuerdo. Y con el ejemplo de la sentencia in voce, totalmente. José Moraes. Son tópicos, gracias. Me parece que ya los jueces tienen limitaciones individuales, estatutarias. No tenemos un deber de reserva. Yo no puedo hacer todo lo que quiero. Y cuando voy para juez, yo sé eso a partir y acepto eso, que tengo que aceptar algunas cosas que son difíciles. Un deber de reserva, un deber de educación, yo no puedo salir de mi país sin pedir autorización, por ejemplo, al Consejo Superior de Magistratura, tiene que pedir autorización. No puedo. Son limitaciones de derechos individuales como juez. ¿Por qué, como en este caso, el choque con la libertad de expresión es real? Es una limitación que tengo. Yo no puedo hablar de cosas que me identifican como juez de Tribunal de Cuentas, porque eso faz inmediatamente un ricochete. Eso es un riesgo. Entonces es una limitación que yo conozco cuando voy para juez. Y tengo que saber eso. Como tengo otros problemas. No puedo saber todo lo que quiero. No voy para
artista de circo. Éramos riesgos. ¿Cuál es la carrera? Era sobre esto que quería decir. Muy bien. Silencio total que va a hablar García Márquez. Yo quería, estando de acuerdo en el fondo, sin reservas con todo lo que habéis dicho, bueno, quería romper una lanza en favor de algunos jueces, magistradas, que yo sigo en Twitter. Porque hay de todo. Yo conozco y ocasionalmente visito algunos de esos tuiteros que salían ahí, y sí, a veces me escandalizo, pero ahora, y de acuerdo, repito con lo anterior, pero también conozco a algún magistrado, y más incluso a una magistrada, que hace una labor pedagógica impresionante, es decir, que explica mucho y explica muy bien cuestiones jurídicas polémicas que en el 95% de las informaciones aparecen deformadas por desconocimiento o mala fe del periodista o del medio de comunicación, y entonces ahí aparecen esas poquitas páginas que dicen no, esto es así, las posibilidades que los jueces tenían que dar correctas, la norma procesal impide hacer aquello que la gente está demandando, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tal vez no lo deberían de hacer, y al final tenéis razón en que siempre se acaba viendo la inclinación, el sesgo, la simpatía o lo que sea de esa persona, de ese profesional de la justicia. Pero yo creo que, y esta era la reflexión que tampoco hacía más que quería hacer, que cuando hay un espacio vacío tiende a ser ocupado. Y el problema que me parece a mí que existe en este país es que falta pedagogía jurídica. ¿Por qué? Porque los profesores o estamos dedicados a nuestras labores, que ahora tengo pilates, que mañana compro un sofá nuevo, o andamos a la caza de la conferencita, que si yo me expreso críticamente con el proceso, ya no me invitan a dar la conferencita el año que viene en la Autónoma de Barcelona, que si yo me muestro crítico con no sé qué tema, los del departamento de no sé qué, que son muy de ahí, ya no me va más. Total, que la gran mayoría de los profesores, con excepciones notables, están absolutamente callados. En el ámbito de los partidos, la política, los ministerios y los organismos con responsabilidades muy directas en estas cuestiones jurídicas y opinión pública, también impera el silencio o el juego político más rastrero. Se crea un espacio vacío donde hay demanda. Hay una demanda social de que, por favor, alguien nos puede explicar ¿qué posibilidades tiene este tribunal en este caso? ¿Cómo puede ser en esta sentencia así? ¿Qué es la presunción de inocencia? ¿Qué implica tal derecho? Etcétera. Bueno, y ese espacio vacío, yo diría que lo están cubriendo meritoriamente algunos jueces que al mismo tiempo arriesgan. Entonces, el problema es dónde está la línea y cuánta inteligencia, mano izquierda, etcétera, tienen esos jueces y por qué no hacemos entre todos, no aquí ahora, pero por qué no se hace una llamada a que cada palo aguante su vela y dejemos ir a los jueces a hacer su cometido sin tener que dedicarse a ser profesores de derecho en las redes? ¿Por qué no estimulamos más a los profesores y otros expertos para que enseñen más y enseñen mejor? Era una reflexión muy simple. Por favor. Sí, había una máxima tradicional que decía que los jueces hablaban solo a través de sus sentencias. Puede que la tecnología, el cambio haya facilitado el acceso a esas redes, pero yo me inclino más a la tendencia de que debe haber una sobriedad en los jueces que los lleve a respetar por principio esa regla, porque los riesgos son muy altos. Y solo hago un comentario de lo que ha pasado en Argentina con uno de los jueces en la provincia de Buenos Aires que tenía este uso muy activo de las redes sociales. Eso lo llevó a generar recusaciones importantes porque era un juez de lo contencioso administrativo y hablaba siempre mal del Estado, entonces eso generaba que lo tuvieran que recusar. Y esas recusaciones terminaron finalmente en un jurado de enjuiciamiento, en una destitución. Entonces los riesgos son altos. Que un juez puede tener, comparto por ahí la posición intermedia, para cuestiones personales, sin identificar su función, su magistratura, sin poner en juego todo eso, bueno, puede ser
opinable. Ahora, lo que hace a la función judicial estrictamente pareciera que debiera quedar en el expediente y no trascender esa línea. Y como dice el profesor García Amado, quizás la función docente no le corresponde estrictamente a la magistratura. Pues a veces la línea con las redes sociales, nosotros comentábamos que los jueces tenemos que hacer una decisión y tal vez decirlo yo que soy jueza no sería lo más factible, pero nosotros tenemos que decidir, o somos jueces, o somos políticos, o somos publicistas, o porque es que no podemos, o somos empresarios, porque es que queremos a veces ser multitask, como se dice en mi país, o sea, cubrir muchas funciones. En República Dominicana se dieron dos situaciones, pero ni siquiera tal vez los jueces que se vieron envueltos queriendo verse envueltos en una situación. Uno de ellos fue una jueza que le gustaba mucho ir de viaje y pasear y hacer turismo. Pero ¿qué sucede? Que donde quiera que iba se hacía muchas fotos, tenía un cuerpo muy bonito, etc. Entonces, en un momento determinado, esas fotos, ella tenía su red social en un principio cerrada a su grupo de amigos, pero no sé cómo, tal vez en un descuido abrió la red y los abogados empezaron a retuitear cada una de las fotos que la jueza subía y se armó todo un escándalo porque él era una jueza, como le decían, una jueza voluminosa, etcétera. Entonces, voluptuosa y demás, y eso llevó, pero el escándalo fue tal que eso llevó a la jueza a un juicio disciplinario. Inclusive la magistrada fue sancionada por un mes. ¿Por los viajes o por...? No, por las fotografías. En República Dominicana el tema de lo ético y lo disciplinario todavía no está muy aclarado y se dijo que eso iba contra el honor del Poder Judicial. Y en otro escenario fue una jueza que entró en un proceso y ese proceso era un proceso muy político. Resolvió el proceso y el país quedó muy agradecido por la solución del proceso y entonces ella, de manera muy reiterativa, hacía alusión de que ella había sido quien resolvió el asunto. Pues la jueza fue promovida y en todas las redes sociales lo que se decía era que eso había sido, su promoción no había sido por sus méritos, sino como pago por la solución del caso en el que ella había sido envuelta. O sea, por eso le digo que a veces uno tiene que evaluar muy bien lo que hace en estas redes de comunicación, porque en principio lo que uno coloca puede tener una tergiversación total o verse de maneras distintas. Muy delicado el tema de las redes sociales. Una última interpelación que tenemos que terminar y después Jorge termina. Muchas gracias. Es simplemente una reflexión al hilo de lo que decía Juan Antonio García Amado y de las intervenciones de la mayoría que habéis puesto con muchísima razón el dedo en los enormes riesgos que genera la participación activa en las redes sociales. Es verdad, pero yo creo que tampoco debemos olvidar que los problemas que plantea esa participación, sobredimensionados hasta límites exponenciales, por ser las plataformas que son, no son muy distintos de los tradicionales problemas que plantea el mantenimiento, digamos, de la imagen de la independencia y de la imparcialidad del juez. Y digo esto simplemente porque es verdad que últimamente, por fundadísimas razones, la participación en estas redes tiene muchos riesgos, es cierto, pero nada más que se está hablando de esto como si el resto de los aspectos del comportamiento de los jueces
quedaran, bueno, en fin, pues convalidados porque de repente ha aparecido un riesgo peor, un enemigo más malo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser también, me parece a mí, una ocasión para replantear el eterno problema agudizado, pero nada más que agudizado, de todas estas cuestiones, pero sin olvidar también otros aspectos. Hay aspectos que desde mi modesto punto de vista afectan muchísimo la imagen de imparcialidad y de independencia y por tanto la confianza del ciudadano en los miembros de su poder judicial, que tienen que ver con cuestiones, bueno, pues de participaciones, de conductas, de relaciones políticas muy consentidas, incluso legalmente, que a lo mejor habría que revisarlas y que no pueden quedar oscurecidas porque pongamos el foco en estas cuestiones. Esto es necesario reflexionar. También estoy de acuerdo con Juan Antonio en que no todo el mundo tiene una conducta igual. Entonces eso hay que distinguirlo. Pero que no sirva para olvidar también otras cosas. 2 segundos, por favor. Para puntualizar el comentario que acertadamente la colega afirma, es en relación al cuidado. Creo que también se está perdiendo el cuidado hacia nuestros jueces. Por ejemplo, en otras legislaciones, al momento de decidir a los jueces se les investiga un poco sobre su vida, su conducta, sus amistades, incluso religión, carácter político, por ejemplo en la legislación americana. Entonces, la sociedad allí está muy acostumbrada a estar cuidando la investidura de los jueces. Entonces creo que también esa parte es importante volver a regresar eso a la sociedad. Luego en México pasó también un caso sobre un juez, no sé aquí si escucharon, porque tuvo que ver con Madrid también, que es el juez Anuar González Emi, sobre una persona que estuvo detenida, Diego Cruz, aquí en Madrid. Él no tuiteó nada, absolutamente nada de la resolución, pero bueno, a veces no se puede evitar los ataques que se hagan de manera exterior. Esa resolución de él no la tuiteó él, no la posteó él, pero claro, grupos políticos la hicieron a la luz pública de manera internacional y bueno, finalmente terminó el juez cerrando sus cuentas electrónicas, sus redes sociales, incluso destituyeron. Entonces digo que también tenemos que cuidar esa parte de los jueces, ¿no? También como sociedad y como compañeros. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decía Marina y lo que decías tú. Es cierto, esto no deja de ser un apartado muy determinado y hay otra serie de conductas actuales que incluso llaman mucho más la atención y que hay que trabajar desde la ética. Y a mí me sorprende que la Comisión de Ética, por ejemplo, no se ha pronunciado sobre muchas cosas de ella y hay ahí. O sea, y nosotros, yo la verdad que en la formación cada vez me preocupa más eso porque creo que en algunas cuestiones hay un relajamiento generacional y a la vista de lo que se ve. Y luego el tema de la política, o sea, eso es fundamental. O sea, me preocupa la vuelta a la jurisdicción de mucha gente que está en la política. Pero bueno, yo creo que terminamos ya aquí. Creo que hay un café para celebrar el triunfo de México sobre Haití ayer y la tragedia de Argentina con Brasil de anoche que trae desvelado a nuestros amigos argentinos.